Buenos días, Lice, ¿sí se escucha? ¿Cómo tienes contado? Excelente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este lunes 20 de octubre. Vamos a ir comenzando nuestra clase. La anterior semana habíamos finalizado todo lo que es el tema de fonética y fonología. Habíamos visto los sonidos del lenguaje y habíamos acabado en tipos de fonemas, ¿no? Los suprasegmentales y los segmentales. Ahora vamos a ir un paso más allá y vamos a hablar de la ortografía, que está muy ligado a los fonemas. Van a ver en algunos aspectos que vamos a recobrar los términos y cómo se dividían. Por eso es importante que cada fin de semana vayan repasando algunos elementos para que el tema nuevo lo puedan comprender al 100%. ¿Ok? Entonces, vamos a ir iniciando. El tema de esta semana va a ser la ortografía acentual. Y nosotros conocemos, ¿no? El área de la ortografía va a hacer referencia a la forma en la que nosotros podemos escribir adecuadamente, con el uso adecuado de letras, de signos de puntuación y signos de acentuación. En esta clase nos vamos a centrar en la ortografía acentual, ¿ok? Es decir, la forma en la que debemos colocar los acentos en una palabra. Ahora, vamos a revisar que el acento es muy importante para que podamos escribir y pronunciar adecuadamente las palabras. Entonces, el acento ortográfico, es decir, aquel acento que se escribe con tilde o sin tilde en alguna palabra, va más allá de ponerle a una marquita, a una letra y listo, ¿no? Tiene una función, es decir, que cada acento va a tener una regla de por qué se coloca encima de un determinado fonema y también va a influenciar en qué también nosotros nos comunicamos. Puede que no nos logremos entender por un simple error de acento, ¿no? Y lo hemos revisado. Ahora, en esta tabla vamos a recordar los casos que hemos visto, ¿no? El día viernes, los parónimos acentuales. ¿Qué son los parónimos acentuales? Estos parónimos acentuales eran elementos que eran palabras que podían variar en sus significados solo por el hecho de que el acento esté presente o no esté presente, o en qué lugar se encuentra. ¿Lo ve? Así que ahora vamos a recordar un poquito con otro ejemplo. Habíamos visto, por ejemplo, que la palabra célebre, célebre, cuando yo la pronuncio con un acento ortográfico en la primera E, célebre, es una palabra esdrújula, ¿sí? Lleva una acentuación, una tilde, y hace referencia a algo que llama mucho la atención, que es reconocido. El célebre actor llegará hoy. Entonces, esta palabra célebre tiene una función de adjetivo, pero también lo puedo utilizar sin acento cuando digo celebré, celebré. En este caso, la palabra ya no va a tener un golpe de voz en la antepenúltima sílaba, lo va a tener en la penúltima. Y como lo va a tener en la penúltima, va a actuar como un verbo. Por ejemplo, él dijo que celebre con mis amigos. Él dijo que celebre el evento. Entonces, cuando no tiene acento, funciona como verbo. O también podemos utilizarlo como un verbo, pero en otro tiempo. Por ejemplo, celebré, celebré. ¿A qué se refiere eso? Que es celebrado en tiempo pasado. Celebré mi triunfo con mis amigos. En este caso es un verbo, ¿sí? Es un verbo. Ahora, ya habíamos visto esto de las palabras parónimas, ¿ok? Y ahora vamos a ver que también se las puede denominar las palabras tónicas. Las palabras tónicas son aquellas que van a tener un golpe de voz, ¿ok? En una sílaba tónica, es decir, una de las sílabas que se va a pronunciar con mayor énfasis.
¿sí? Y gracias a ese énfasis, el significado y posiblemente la función van a variar, ¿no? Como acá tenemos la misma palabra, pero con distinta acentuación y tenemos distintas funciones. Uno es un adjetivo, otro es un verbo y el otro es un verbo en pasado, ¿sí? Entonces vamos a analizar un poquito cómo se da aquello. Por ejemplo, cuando yo quiero acentuar alguna palabra, vamos a especificar que cada acento que yo coloque va a tener un valor distintivo. Eso quiere decir que va a ayudarnos a determinar significados en una palabra. Una palabra va a significar cosas distintas si tiene o si no tiene acento, ¿ok? Y también al mismo tiempo que nos da esa distinción de significados, vamos a tener una melodía enunciativa. ¿Qué quiere decir eso? La melodía enunciativa es lo que nosotros hemos visto que es la prosodia, ¿no? Es decir, cómo entonamos una determinada palabra u oración, ¿sí? Y a partir de eso puede cambiar el significado. Por ejemplo, cuando yo digo en la primera oración, el vino de Tarija, el vino de Tarija, estoy haciendo referencia a una botella, a una copa de este líquido, de una bebida que se llama vino y que viene de la ciudad de Tarija, ¿no? El vino de Tarija. Pero tan solo modificando un pequeño acento en el primer determinante, yo puedo convertirlo en un pronombre. El vino de Tarija. Aquí la diferencia ya es que la persona que estaba en Tarija, ha ido hacia otro lugar. Por eso digo, él vino de Tarija. Él se acercó de Tarija. Él caminó desde Tarija. Él vino, se transportó desde Tarija. A eso se refiere. Entonces, únicamente con un acento, sin necesidad de cambiar absolutamente nada. Aquí podemos darnos cuenta del valor distintivo que distingue significados. Yo sé que este él y este él no significan lo mismo, ¿no ven? Y también puedo darme cuenta de la melodía enunciativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a pronunciarlo de la misma forma. Yo digo el vino de Tarija y en la segunda oración digo el vino de Tarija. Hay una forma específica en la que yo pronuncio una melodía particular en cada una de las oraciones, aunque prácticamente sean las mismas, salvo por este detalle. ¿Se entiende? Sí, Licen. Muy bien, excelente. Entonces, no se olviden de esta parte que tenemos que ir recordando, anotando que en muchos casos, en la mayoría de los casos, nosotros necesitamos, necesitamos primero distinguir físicamente si hay acento o no, pero la melodía enunciativa nos va a ayudar, ¿ok? Nos va a ayudar a diferenciar los significados, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de acentuación, vamos a hacer referencia a esa melodía que nosotros manejamos cuando hablamos, cuando explicamos, cuando escribimos, ¿sí? A esa melodía, es un sube y baja. Algunas partes de la palabra se pronuncian fuerte, otras se pronuncian lento, otras tienen una melodía más plana, ¿ok? Es esa prosodia, ¿sí? Pero vamos a distinguir en que hay dos tipos de acentos, ¿sí? El acento prosódico, que es esa melodía que les comento,
esa forma en la que nosotros hablamos, esa forma en la que nosotros subimos y bajamos el tono en partes de la palabra. Y por otra va a ser el acento ortográfico. Este acento ortográfico va a ser un acento gráfico porque lo voy a escribir. En cambio, el prosódico lo puedo pronunciar, ¿sí? Lo pronuncio. Pero el ortográfico lo pronuncio también, pero además lo tengo que escribir. No todas las palabras tienen acento ortográfico, pero todas tienen acento prosódico, ¿sí? Todas las palabras tienen una prosodia, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, feliz, feliz. ¿Cuál de las dos sílabas se pronuncia con mayor intensidad? La I, la I, Muy bien, feliz. feliz, feliz. Y no tiene acento, ¿no ves? Si nos fijamos, la palabra feliz no se escribe con acento, pero sí lo pronunciamos. Cuando digo clavel, clavel, igual. La última parte de esta palabra bel tiene un mayor énfasis cuando la pronuncio. A eso se denomina, anoten bien, intensidad acústica. La intensidad acústica es aquella forma intensa en la que yo pronuncio una palabra, pronuncio, hablo. O cuando digo contraste, contraste, aquí está la intensidad acústica. Puedo decir video, aquí está la intensidad acústica. Cuando digo palabras, ¿en dónde está la intensidad acústica? La. La, Muy bien. Palabras. ¿Sí? Y es un acento que nosotros aprendemos con el simple oído. Lo aprendemos aprendiendo a hablar. ¿Sí? Por eso se llama prosódico. También se lo conoce como tónico. ¿Sí? Ahora, este acento le da entonación a la palabra. Y como les decía, se lo pronuncia, pero no lo escribimos. No, no es necesario escribirlo. En cambio, el acento ortográfico, como su nombre lo dice, es un acento gráfico. Es decir, sí lo tenemos que escribir, ¿sí? Se pronuncia, pero también se escribe. Y el signo del acento ortográfico, pues, es una rayita oblicua. Y este signo se lo denomina tilde, ¿sí? Entonces, hay palabras que tienen tilde y hay palabras que no tienen tilde, pero todas las palabras tienen acento, ¿ok? Todas las palabras tienen acento. Video, feliz, clavel, árbol, todas tienen acento, pero solo algunas de estas palabras tienen tilde, ¿ok? ¿Se entiende esa parte? ¿puedes volver a repetir, Lisa, por favor, esa parte? Claro que sí. Les decía que todas las palabras, absolutamente todas, van a tener acento, porque todas tienen una melodía en la que se pronuncia, ¿ok? Todas tienen acento, todas. Por ejemplo, yo puedo decir la palabra, incluso una palabra cortita, sol, sol. Tiene un golpe de fuerza en la O, sol, ¿ok? Es un acento que no se lo escribe. O la palabra eh, camino, camino. ¿Dónde está el golpe de voz en camino? En la mi. En la mi. Muy bien. El golpe de voz en la palabra camino está en la mi. Camino. Camino. En la palabra sol también tiene. Entonces, todas las palabras tienen, por ejemplo, acento. ¿Dónde tiene
un golpe de voz, una intensidad acústica? En la En la C. C. Muy bien. Acento. A ver. Y así, cualquier palabra, cualquiera, tiene una intensidad acústica en alguna parte, ¿sí? En algunas es muy evidente, en otras hay que pronunciarla bien, pero todas tienen. En cambio, el acento ortográfico, este acento ortográfico, solo lo tienen algunas palabras, aquellas que van a llevar la tilde, y la tilde es esta rayita oblicua. Por ejemplo, cuando puedo decir la palabra árbol. Cuando digo árbol, ¿dónde está el golpe de voz? En la A. Muy bien, el golpe de voz está en la A. Lo sé porque puedo pronunciar árbol, pero además de saberlo, aquí la A tiene un signo ortográfico que se denomina tilde. ¿Ve? Es la tilde, esa rayita oblicua que me denota esa intensidad. Entonces, todas las palabras tienen acento, pero solo algunas tienen acento ortográfico. Al acento ortográfico lo vamos a conocer como la tilde, ¿ok? La rayita. ¿Ahora se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, no se olviden esa parte. Ahora, yo sé que muchos hemos sufrido sobre cómo puedo colocar un acento y desde pequeños hemos aprendido muchas formas en las que tenemos que acentuar las palabras, reglas sobre cómo se tiene que dar, ejercicios, pero ahora vamos a ver cómo es una normativa, una estrategia para que nosotros podamos colocar el acento. Para eso vamos a utilizar las fases o etapas, ¿ok? Fases o etapas para colocar el acento, el ortográfico, el que se escribe. El otro no necesita fases, ¿no? Porque solo lo pronuncia. En cambio, el ortográfico sí necesita. La primera fase es la división silábica, ¿sí? Antes de que yo quiera aprender a escribir, necesito aprender las sílabas. Cuando yo aprendo las sílabas, ya puedo poder segmentar una palabra. Y cuando segmento a una palabra, ya voy a identificar cuál de esas partes va a tener un golpe de voz o una tilde, ¿ok? Por ejemplo, vamos a revisar estas segmentaciones. Cuando acá tengo azúcar, tiene 3 sílabas. Cuando yo tengo acá dramáticamente, tiene 6 sílabas. Cuando yo digo exámenes, tiene 4 sílabas. Entonces, todas estas tienen distintas sílabas, ¿ok? Número de sílabas, todas las palabras. Por ejemplo, división. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra división? ¿Quién sabe? 4. 4. Muy bien, tiene 4. ¿Ve? Entonces, todas las palabras se pueden dividir en sílabas, incluso la misma palabra. ¿Palabra cuántas sílabas tiene? Tres. Tres. Muy bien, palabras. Entonces, cualquier palabra se puede dividir. Y las que no se puede dividir, porque solo las pronunciamos en un solo golpe de voz, se las va a denominar unisílabas. Solo tienen una sílaba, como don, como sol, como él. Entonces, todas tienen, ¿sí? Esa es la primera etapa. Esa es la primera etapa, dividir en sílabas todas las palabras. ¿Y qué es una sílaba? ¿Cómo podemos aprender a reconocer si es una sílaba o no? Se dice que la sílaba es la menor unidad de impulso respiratorio y articulatorio. Por eso conocemos las sílabas,
porque yo no necesito articular dos veces en una sílaba. Únicamente voy a hacerlo con un solo impulso respiratorio. Pa, uno. La, dos. Bras, tres. Entonces, hay un solo impulso respiratorio y articulatorio. Por eso se dividen en las sílabas. ¿Sí? Ahora, nosotros hemos aprendido desde muy pequeños a trabajar con las sílabas, pero vamos a tomar en cuenta que la sílaba no es tan simple como hemos aprendido, ¿sí? Y vamos a entender que la sílaba, aunque sea la menor unidad, también está formada por elementos, ¿ok? Por elementos. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, esta sílaba, em, cuando yo tengo esta sílaba sin ta, cuando yo tengo árbol, sé que es cinta, aquí lo voy a dibujar. Mm, ay, no sé, a ver si. Cuando yo quiero dibujar una, una palabra, voy a escribir por sílabas. Y digamos que tengo una sola sílaba. Digamos que acá voy a tener la sílaba. Esta va a ser mi sílaba. Sin. Yo sé que sin es una sílaba de la palabra cinta. ¿Ok? Ahora, sé que ese conjunto de letras sin es un solo impulso respiratorio. Sin. Es un único impulso articulatorio. Sin. Es uno solo. ¿Sí? Pero aún así yo lo voy a poder dividir. Yo lo voy a poder dividir. ¿Cómo lo voy a poder dividir? Voy encontrar las partes de una sílaba. Y las partes de una sílaba son tres. Yo sé que esto posiblemente sea nuevo. Estas son las partes de una sílaba. Va a tener un núcleo, va a tener un ataque y va a tener una coda. Así se llama, ¿sí? Núcleo, ataque o coda, ¿sí? También es conocido como, vamos a explicar uno por uno, el núcleo va a ser conocido también como cima. El núcleo va a ser conocido como cima, ¿ok? Es núcleo o cima. ¿Por qué es el núcleo? Porque se dice que es la parte más importante de esa sílaba, la que yo voy a pronunciar de forma central. Las otras letras me van a ayudar a pronunciar esa letra. Entonces, por ejemplo, cuando tengo sin, la I es mi núcleo. ¿Sí? La I es mi núcleo. Por lo general, el núcleo de la sílaba puede estar al medio cuando es una vocal. ¿Sí? Sin, sin. Que este es mi núcleo o sin. Pero también voy a tener un ataque o margen anterior. A este ataque o margen anterior se lo llama anterior porque está antes de mi núcleo. ¿Sí? Margen anterior. ¿Qué está antes de mi núcleo? La C. Esta va a ser mi ataque. Este es el ataque. Y también voy a tener un ataque que se llama posterior, al que se lo va a denominar coda. Coda, ¿ok? En este caso es lo que está detrás de mi núcleo, después del núcleo, y se llama coda o margen silábico posterior.
¿Se entiende? Núcleo al medio, margen anterior o ataque antes, y margen posterior o coda después, ¿ok? Coda después. Entonces, esta es la coda. ¿Se entiende? Esas son las tres partes de la sílaba. Ahora, en la mayoría de las sílabas que tienen una vocal al medio, la vocal va a ser el núcleo. La vocal va a ser el núcleo, pero no en todos los casos, ¿ok? Vamos a ver por qué. También tenemos sílabas como esta. Por ejemplo, sílabas que no tienen una composición directamente de tres letras. Entonces no tiene tres partes, solo va a tener dos. ¿Ya? Si tiene tres letras, va a tener tres partes. Pero si solo tiene dos, no va a tener todas las partes, va a faltar una. Por ejemplo, cuando yo quiero escribir la palabra árbol, yo sé que A y R son una sílaba. En este caso, el núcleo El núcleo de mi sílaba va a ser la letra A. ¿Por qué la letra A? Porque la A es una vocal que además tiene un acento tónico. Inicia la sílaba con la A. Ar. Esta guía el camino para que yo pueda pronunciar la R. Ar. ¿Ven? Y la que queda, pues vamos a identificar tal vez es ataque o es coda. ¿Qué les decía? Si está antes es ataque y si está después es coda. ¿Qué es la R? Coda. 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 Muy bien. Si está después es coda. Si está después es coda. Entonces la coda va a ser la R. Y acá no vamos a tener un ataque o margen silábico anterior. Aquí está ausente nuestro margen silábico. No hay. No importa. Algunas sílabas no tienen margen silábico, ¿ok? Ahora, hay incluso sílabas que solo tienen una letra, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiero dividir la palabra mm, hazaña. Digamos que yo tengo mi palabra aquí que se llama sa, digamos que mi palabra es hazaña. Voy a seleccionar una sílaba de estas para hacer el análisis, digamos solo la A. Y aquí tengo la A. La A solita es una sílaba también en esta palabra. ¿Ve? Es una sílaba porque tiene un solo golpe de voz. ¿Cuál es el núcleo? ¿Ah? Muy bien. El núcleo va a ser A, el núcleo, porque es la cima, es la más importante. Si no hay otra, obviamente va a ser el núcleo, ¿lo ve? Y en este caso no va a haber ni coda ni ataque. No hay coda y no hay ataque. Porque es la sílaba, esta letra es una sílaba, pero está solita. Entonces no tiene lo demás, pero es un núcleo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Doctora, te Entonces, hice una consulta. No entendí muy bien lo de coda y ataque. ya, muy bien. Voy a escribirlo acá. La sílaba tiene tres partes, ¿ok? Anoten las tres. Ataque o margen silábico anterior, núcleo y coda o margen silábico posterior. ¿Ok? Sílaba rodea, es decir, establece una secuencia. Digamos que aquí yo les decía, tengo mi palabra, digamos la segunda parte de la sílaba árbol. Entonces tengo aquí mi
sílaba. De cualquier palabra yo extraigo una sílaba. En este caso voy a extraer la sílaba o, bol, de la palabra árbol. Esa es mi sílaba. Árbol. Estoy tomando en cuenta una sílaba. El núcleo va a ser la palabra, la letra, la parte de la sílaba que va a ser énfasis en esta. ¿Cuál es la parte más importante? En una sílaba que tiene tres, por lo general, y más cuando es vocal, siempre el núcleo va a estar al medio. Este es el núcleo. A la parte que está antes de ese núcleo se la va a denominar ataque. Ataque. Y a la parte que está después de ese núcleo se la va a denominar codo. Solo son partes de la sílaba. Ataque, núcleo, codo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Muy bien, entonces no se olvide. Ataque, núcleo, codo. Ataque es el anterior. Acuérdense, empieza con A de ataque, A de anterior. Es decir, que está antes, ¿ok? A de ataque y al mismo tiempo es una A de anterior, ¿sí? Y coda, acuérdense de mm, que está en la parte posterior, como la cola, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás. Anterior, posterior. Entonces, esa parte es facilita. Todas las sílabas siguen esa regla. Y esa división silábica es la que nosotros tenemos que hacer si queremos aprender a acentuar las palabras. Entonces, no se preocupen si siempre han fallado en poner acentos, mm, si vamos a, no sé, por alguna razón nos hemos equivocado porque las reglas de acentuación son muchas y son varias. Digamos que no hay mucho problema, porque ahora vamos a aprender la regla general, ya no las reglas memorísticas de todas las palabras que terminan en ción tienen acento en la U. Todas las palabras que tienen eh, una vocal, tal, se ponen acento. No, vamos a aprender cómo primero las tenemos que dividir. División silábica, ¿ok? Una vez que hacemos esa división silábica, ahí ya vamos a pasar a la segunda fase. La segunda fase, ¿qué va a ser? La segunda fase va a ser la clasificación de las sílabas. Una vez que ya he dividido en sílabas, yo voy a entender que estas sílabas tienen un lugar y tienen una extensión. Entonces las voy a clasificar en, por ejemplo, monolíteras, las sílabas que solo tienen una sílaba. Bilíteras, las palabras o las sílabas que tienen dos letras. Unas letra, dos letras. Trilíteras, pues tienen tres. Tetralíteras tienen cuatro. Y pentalíteras tienen cinco. ¿Ok? Entonces, voy a clasificar si mi sílaba es monolítera, es bilítera, es trilítera, es tetralítera 4 o pentalítera 5. Voy a clasificar, ¿ok? Por ejemplo, en la sílaba de la palabra árbol, Sí, doc. ya, qué raro, se cortó, me imagino que mi internet. Ok, voy a volver a compartir. Ok, ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí, doc. Ya, perfecto. Entonces estamos viendo en que cantidad de letras dentro de una sílaba se clasifican en estas, ¿ok? Ahora, cuando
tenemos que dividir una determinada sílaba, usamos esta clasificación. Pero también hay otra clasificación que pueden ir juntas, no son excluyentes, que se la divide por la intensidad en la que se pronuncian las sílabas. Entonces, una sílaba puede ser tónica cuando tiene golpe de voz y puede ser átona cuando no tiene ese golpe de voz, se pronuncia con menor intensidad. Tónica mayor, átona menor, ¿ok? Entonces, tónica mayor, átona menor. Y casi todas las palabras tienen sílabas tónicas y átonas, ¿sí? No estamos hablando de los acentos ortográficos. Tónico significa que tiene golpe de voz, ¿sí? Tiene entonación. Por ejemplo, en la palabra rústica, rústica, esta sílaba rus es tónica. Esta es tónica, pero ti y ka es átona, porque no la pronunciamos con la misma intensidad, ¿sí? Entonces, rus es tónica y ti y ka es átona. O cuando digo masaje, masaje, ¿cuál es la sílaba tónica en masaje? Sa. Sa. Muy bien. Masaje es tónica, no tiene acento, pero se pronuncia con mayor fuerza, entonces es tónica. Y ma y ge son átonas. Entonces las sílabas átonas son aquellas que simplemente no se pronuncian con intensidad, ¿sí? No se pronuncian con intensidad. ¿De acuerdo? Licenciado, una pregunta. Ujú. ¿Nos puede explicar Adelante. la división silábica de exhortativo? Ah, ok. Ese vamos a ir en un ratito. Mm, vamos a poner un ejemplo. ¿Dónde está mi lapicito? Cuando tenemos así palabras bastante grandes o que tienen acento, tenemos que tener cuidado. Todavía no estamos hablando de palabras de diptongos, de hiatos, de las H's, porque nos pueden confundir, ¿ok? Nos pueden confundir. Primero tenemos que hacer la separación de letras, ¿ok? La separación de sílabas y de letras. Entonces escribimos nuestra palabra. Exhortativo. ¿Entiendo? Ahí tenemos. Entonces, cuando yo tengo esta palabra de exhortativo, tengo que tomar en cuenta si tiene o no una H. Así, sin H, yo la puedo pronunciar. Exhortativo lleva un H intermedio, ¿lo ven? Justo después de la X. Cuando tengo H's o acentos, tengo que tener cuidado. Primero tengo que escribir bien la palabra. Si le escribo mal, toda mi división silábica va a estar mal. ¿Ok? Entonces, siempre, recuerdo, si es una palabra larga, tiene H intermedia, tiene acento, tiene alguna diéresis, algún criterio particular, entonces tengo que tener cuidado. Exhortativo. ¿Ok? Ahora, digamos que tengo esta palabra y voy a ir separando sílaba por sílaba como pronuncio. ¿Qué pronuncio primero en exhortativo? Primero tengo el ex. Ex. Es una, ¿no ves? Un golpe de voz. Luego tengo or. Exor, exor. Miren cómo toman el aire. Toman el aire. Por eso se llama sílaba, ¿no? Porque tiene que ir en un solo golpe de aire. Exor. Entonces, or sería el 2, junto con la H, junto con la H, exor, exor, y luego tengo
exhorta, exhorta. Y luego tengo el exhortati, exhortati. Y luego tengo la bo, exhortati, bo, ¿ok? Entonces, esta palabra, exhortativo, es una palabra que tiene 5 sílabas, 5 sílabas. De estas 5 sílabas, la primera, ex, tiene 2 sílabas. Es bilítera esta sílaba, es bilítera. Aquí es una, or es trilítera, ta es bilítera, bilítera y bilítera. ¿Se entiende? Licenciada, tenía una pregunta sobre la separación cuando se juntan dos consonantes, porque en exhortativo pensé que la E se separaba solita. Ah, ya. En sílabas no, eso tenemos que tomar en cuenta porque es un solo golpe de voz. Recuerden siempre la definición de las sílabas. Ex, ex, no separamos. Tendríamos que decir ex, ex, y no ocurre, ¿no? Lo hacemos junto. Exhortativo, examen, excelente. Entonces, E y X van juntas. En este caso, van juntas, no se separan. Siempre vean su golpe, su aire, cuánto toma y cuánto deja, ¿ok? Ah, está bien, licenciada. Siempre. A veces es difícil con las H's, con las X, sí, puede ser confuso, pero todo es que pronuncien con calmita y vean el aire que sale, ¿ok? Ahora, bueno, aquí ya tenemos como que una especificación y más ejemplos de las palabras, ¿no? Las palabras también se pueden clasificar. Ahora, no se confundan clasificación de las palabras con clasificación de las sílabas. Las sílabas son esa unidad mínima, ¿no ve? Por ejemplo, de exhortativo, ex es una sílaba, es una sílaba. De aquí voy a sacar si es monolítera, bilítera. Si tiene una, tiene dos, entonces es bilítera. Clasificación de las sílabas. Pero ahora vamos a revisar la clasificación de las palabras. Esta ya es más conocida, ¿no ves? Sabemos que las palabras grandes, toda la palabra, se puede clasificar en monosílaba, bisílaba, trisílaba, tetrasílaba, pentasílaba o más, polisílaba. Monosílaba que tiene una, como habíamos dicho, la palabra sol, la palabra fe, la palabra juez, incluso miren esta, es una sola sílaba, pero tiene 4 letras. ¿Cómo se llama a la sílaba que tiene 4 letras? Otra sílaba. Otra sílaba. Tetralitera. Tetralitera, no se confundan. No es, esto es la sílaba, esto es una sola sílaba, pero tiene 4 letras. Entonces es una, dos, tres, cuatro. Tetralitera, porque tiene 4 letras, pero es una sola sílaba. ¿Ok? En el caso de las bisílabas, igual. Sabemos que son palabras que se pueden dividir en, no, en dos. Te, sis, ca, non, álbum, cáncer, y así. Las trisílabas se dividen en tres. Sin, taxis, carácter, revolver, azúcar, volumen. ¿Ok? Entonces, en tres. Las tetrasílabas en cuatro. Inundación. Inundación. Cuatro. Memorándum. Cuatro. Las pentasílabas en cinco. Ecológico. Cinco. ¿Ok? Matemáticas. Matemáticas. ¿Sí? Y las polisílabas son las palabras grandes que se pueden dividir en más sílabas, como
electroencefalograma. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve sílabas. ¿Sí? Polisílaba. ¿Se entiende? Esta parte la conocemos, solo que no se confundan clasificación de las palabras por el número de sílabas con clasificación de sílabas por el número de letras, ¿sí? Son bien parecidos porque los dos son mono, bi, tri, tetra, pero aquí es letra, aquí es sílaba, ¿ok? ¿Preguntas? Lisa, yo tengo una pregunta. Adelante. En cuanto a las tetralíteras, pentalíteras como juez o guión, ¿cuál sería su clasificación en cuanto a núcleo, anterior y posterior? Ah, ya, muy bueno. Eso creo que lo íbamos a revisar la siguiente clase. Pero vamos a, si nos queda, ya nos queda 2 minutitos, nos apuraremos. En la palabra, cuando tengan así tetrasílabas o tengan palabras así que sean bien medio con hartas letras y no sepan cuál es el núcleo, el ataque, eh, la coda, siempre, siempre traten de primero identificar al núcleo. Por ejemplo, ya tengo mi palabra. Pues es un solo golpe de voz, confirmo, es un solo golpe de voz, es realmente una sola sílaba, sí, es una sola sílaba. Entonces, ¿cuál es el núcleo? En este caso, como juez, no se olviden que tiene una unión de una U y de una E, dos vocales, y cuando las pronuncio, juez, van juntas. Justamente es ese fenómeno del diptongo, jue, ¿lo ven? Entonces, tanto la U y la E es el núcleo. La U y la E es el núcleo, ¿sí? Cuando están ahí juntas, la U y la E. Entonces, como la U y la E es mi núcleo, sé que mi ataque, lo que precede lo anterior, va a ser mi ataque. Y sé que lo que está posterior va a ser mi cuota. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Lice. Y en cuanto a la palabra guión, Allá, pasa algo muy parecido. Déjame check. Cuando tenemos, ¿dónde está mi lápiz amarillo? Aquí. La regla es la misma para todas las palabras que tienen esa estructura. Es la misma. Gui o un. En este caso, guión no tiene acento. Guión, guión, guión. Se pronuncia todo junto. ¿Lo ve? Se pronuncia todo junto. En este caso, tengo que ver cómo sale el aire de mi boca. Guión, guión, guión. ¿Qué letras están juntas en guión? Guión. Aquí, las que pronuncio así, seguiditas, seguiditas, guión. Es la I y la U. Guión. Entonces, la I y la O va a ser mi núcleo. Guión. ¿Ok? Entonces, la N va a ser mi coda. ¿Dónde está? Aquí está. La N va a ser mi coda. Y lo anterior que queda, ¿qué nos queda? Ataque. La G y la U. No solo la G. La G y la U. Entonces, la G y la U va a ser el ataque. O el anterior. ¿Ok? Entonces, en estas palabras siempre vean cuáles van juntas. Guión. I y O van juntas, no se pueden separar. En cambio, la U aquí está unida a la G para ese sonido de G.
Guión, ¿no ve? Guión. Entonces no se pueden separar. En cambio, io, io sí va junto. ¿Se entiende? Sí, Lice, gracias. Sí. Súper. Buenísimo, muchachos. Entonces vamos a terminar aquí nuestra clase. Traten de repasarlo. Este tema no es muy complicado, pero revísenlo. ¿Ok? Nos vemos el día miércoles a las 11 de la mañana. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Muchas gracias, Liz. Hasta luego, Dicen, Lice. hasta luego, muchachos. Hasta luego.